Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. 6 de la tarde con 35 minutos ya. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones es importante pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca. Colmena está contigo. Y está ya con nosotros Mateo Navas, subeditor del DF+. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Oye, muy pendientes de lo que está ocurriendo con esta escalada ya regional en Medio Oriente, que por supuesto nos mantiene muy preocupados por varias razones, pero una de ellas, inevitablemente, una de las repercusiones que siempre se mira en estos casos tiene que ver con los efectos económicos, que cuando hablamos de Medio Oriente siempre son bien significativos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de ahora o de lo que está ocurriendo y si ya estamos viendo los efectos en estas horas? Generalmente en este tipo de conflictos hay efectos económicos muy grandes. Hay, por ejemplo, los primeros en reaccionar son los traders en las bolsas que empiezan a retirar dinero en algunos activos que están con mucha exposición, digamos, en algunas regiones particulares de Medio Oriente. Siempre se afecta el petróleo. Hay algo también que afecta a las monedas, las divisas. Generalmente son efectos, porque, a ver, la guerra lleva un año, ¿no? Y a veces las finanzas funcionan de formas muy extrañas, pero cuando hay eventos de alta connotación pública en eventos bélicos, ahí se producen movimientos en el mercado. Pero no sé si les parece, para que podamos entender todo este conflicto, primero, antes de tocar los números, antes de ir a la economía, quizás hablar sobre el conflicto mismo es un conflicto bien complejo que lleva años, pero vamos a tratar de generar un análisis bien general para que ustedes estén, digamos, a caballo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hace un año estábamos hablando solamente del conflicto en Gaza. Hoy día estamos hablando ya de otros países, se sumó Líbano, se sumó Irán. Entonces es un conflicto, está Yemen, entonces es un conflicto que está sumando nuevos territorios, y eso obviamente pone muy atentos a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque algunos de los países que hoy día están ya bien involucrados en el conflicto tienen, por ejemplo, acceso a armas nucleares. Entonces hay un conflicto mayor. A ver, ¿qué pasó? Hace un año nosotros sabemos que a principios de octubre... Casi un año, porque ya se va a cumplir. La primera semana, el 7 de octubre. Sí. El 7 de octubre, unas fuerzas de Hamás invadieron Israel, mataron a cientos de personas, fue realmente terrible. Más y de 1000 personas. O sea, claro, pero en el festival, digamos, estamos en el festival. Sí, que ese fue el primer hecho en particular, y después este ataque generó una rápida, obviamente, reacción de Israel, que además Israel es uno de los países más avanzados en tecnología militar en el mundo. Y en solo un año, bueno, las consecuencias son muy grandes en ambos países, no solamente las consecuencias económicas, hay consecuencias obviamente de vidas humanas, consecuencias también geopolíticas, etcétera. Y de acuerdo a distintos expertos, este conflicto está obviamente lejos de terminar. De hecho, se está ramificando, añadiendo nuevos protagonistas, nuevos grupos terroristas están entrando a este conflicto, distintas fuerzas, distintos gobiernos, y por eso de hecho estamos hablando de esto hoy. La guerra ha durado un año, lamentablemente, y está, al parecer, lejos de terminar. A ver, me gustaría quizás dividirlo en claves, porque a veces la gente también le facilita saber esto en claves. Y una es quizás hablar un poco del Líbano y por qué el Líbano está en el ruedo, ¿ya? A ver,
el Líbano es un país, un pequeño país de apenas unos 10.000 kilómetros cuadrados, donde viven unos 6 millones de personas. Tradicionalmente ha acogido a diversas comunidades religiosas. Este es un país que históricamente ha tenido distintos credos, no solamente musulmanes, también han vivido muchos cristianos ahí. Y bueno, tras la creación del Estado de Israel en 1948, el Líbano recibió más de 100.000 personas, ¿ya? Y a partir de entonces la comunidad musulmana creció demográficamente mucho y comenzaron algunos enfrentamientos con los cristianos, provocando una guerra civil que duró 15 años, que causó la muerte de más de 1.300 personas, o sea, de 130.000 personas, perdón. ¿Ya? Y un poco antes de esta guerra, estamos hablando de 1970, la Organización para la Liberación de Palestina fue expulsada de Jordania y se instaló en el Líbano, y esto no fue bien visto por los vecinos, por Israel, etc. Y generó también otro conflicto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque este no es el primer conflicto que está entre el Líbano, Palestina, Israel. Ya es algo que lleva muchos años. La segunda clave, y que también es importante porque es un nuevo actor, es Hezbollah, ¿ya? Que es uno de los grupos armados más fuertes en todo el mundo. Partamos por lo básico. Hezbollah significa partido de Dios en árabe. Ahí uno ya puede tener una cierta noción del fuerte contenido religioso, digamos, y extremo de este partido, que es un grupo armado de creencias chiitas, o sea, chiíes, digamos. ¿Y qué es el chiismo? Bueno, en pocas palabras, es una rama del Islam, uno podría decir, que se enfoca en la autoridad espiritual y política de los descendientes directos del profeta Mahoma. Y esto es importante, no todos los chiitas son muy ortodoxos, sino que hay algunos ortodoxos, como generalmente ocurre en muchas ramas de la religión. En general en todas las religiones, ¿no? En el caso del mundo islámico hay dos grandes ramas, suní y chií. Chií representados principalmente por Irán, suní por Arabia Saudita. Exacto. Y en ambos casos hay minorías que son de grupos extremistas que han decidido ir a la guerra, la lucha armada, la yihad, como se le conoce. Y a veces, aunque son minorías, son los que tienen el control de los países. Lamentablemente. Y que en muchas ocasiones sus principales víctimas son de su propia religión. Obvio. Muchos musulmanes que son víctimas de estos mismos grupos. Mujeres y lo difícil de entender justamente es eso, es que no es solamente un grupo terrorista, sino que también es un grupo político y que tiene influencia, ¿no? Y eso les iba a decir. Hezbollah nació en el 82, ¿ya? Y 3 años después, o sea, en el 85, publicó un manifiesto en el que planteaba la destrucción del Estado de Israel como uno de sus objetivos, ¿ya? O sea, desde ese entonces Hezbollah se ha convertido en un actor muy importante en el día a día del Líbano, de hecho. Y Hezbollah que además coincide en ese predicamento con Irán. Absolutamente, exacto. O sea, ahí hay un o sea, yo diría que Hezbollah coincide mucho con Irán, más que Irán coincide con Hezbollah, pero eso es lo que les iba a decir, es que desde el 92 este grupo se presentó a las elecciones políticas en el Líbano, en las que ganó la presidencia, o sea, ahí ganó presencia, digamos, en el sistema político libanés. Después, en 2005, generó más presencia y constante. En las elecciones de 2022 perdió poder en el Parlamento, etcétera. O sea, es un grupo no solamente armado, no solamente muy violento, sino que también político y que tiene influencia. O sea, Hezbollah es parte del gobierno libanés, lo ha sido desde su creación prácticamente. Entonces tiene Líbano su participación política y tiene su brazo militar armado que le da esta dualidad. Exacto. Que a muchos les ha complicado en términos de la comunidad internacional, ¿no? De cómo lo tratamos. Es parte del gobierno, es un grupo terrorista y es algo que a veces ha costado en términos de las definiciones. Pero además en el sur del Líbano tiene mucho poder el brazo armado de Hezbollah y tiene instalado una especie, según describen, de un país dentro de un país, donde los colegios, los hospitales, las actividades incluso como caritativas y servicios que uno tradicionalmente le atribuye al Estado, están en manos de este grupo. Porque esa falta de Estado, en muchas ocasiones, es suplida por organizaciones de esta característica. También lo hace Hamas en Gaza. Exacto. En el fondo es la manera que tienen de operar, ¿no? De penetrar en el territorio y de conseguir el apoyo de la población. La complicidad, al menos pasiva. Exactamente. Claro. Y algunas también muy activas. Lógico, obvio. Y bueno, y
también les quería hablar de las explosiones de estos walkie-talkies. No sé si vieron en redes sociales hace 2 semanas que hubo muchos videos de unas explosiones de unos aparatos bien pequeñitos. Esto nació el 17 de septiembre pasado, donde miles de beepers, que se llaman en inglés, que son como unos localizadores bien pequeños, no estaban en mi época. ¿Tú no los conoces? Pero era No. la manera Mira, típica, Mateo, en que Ahí se uno notó llamaba a los médicos, Ahí por se notó la ejemplo. cosa generacional. Sí, ¿Ah? yo- Tú llamabas a un médico y llamabas a un número que era un número de un teléfono fijo, dejabas una grabación y decías mensaje para el 1443 y era el número del pediatra. A mí no me alcanzó para mis hijos, pero me acuerdo cuando yo era niña. Pero- Y tú pero llamabas exacto. al pediatra y entonces al pediatra le llegaba en su bolsillo, tenía un aparatito chiquitito, mucho más chico que un celular, y le sonaba un pito que a veces simplemente le decía que tenía que llamar a la central, en la central le decían, oiga, llamó la mamá de Claro. Paola Berlín, o a veces los más modernos tenían un pequeño Una- texto que decía llame a. De hecho, era muy... Te daba mucho estatus eso en su El- época, el- ¿no? El tener el Y vipe. te digo más, la razón por la que estas milicias se cambian, digamos, a esta tecnología que está completamente superada por los celulares, Claro. es porque descubrieron que los celulares eran más fácilmente rastreados Claro, por la inteligencia y los lógicamente. satélites israelíes. Ujú. Entonces pensaron que al, digamos, volver al pasado, a esta cosa media vintage, Claro. quedaban a mejor resguardo para efectos de su propia inteligencia, ¿no? Y eran los beepers que estallaron y también walkie-talkies. Los walkie-talkies, que fue el día después. Fueron una serie de ataques. Fue una serie de ataques y que al final fue bien extraño porque hay muchas personas que pensaban que tenían sistemas más tecnológicos, pero al parecer lo rudimentario a veces sí funciona. Fue exprofeso, además. Exacto. Como digo, no fue un tema de no poder acceder, sino que fue A propósito, una decisión lógico. Es una pensada. manera de no ser interceptado. Exactamente. Y la última clave que les quería mencionar antes de pasar un poco al tema económico tiene que ver con Irán, que es lo más nuevo y que tiene que ver obviamente con los bombardeos de ayer. A ver, ayer martes Irán lanzó una ráfaga de unos 200 misiles balísticos contra objetivos militares israelíes, que es el mayor ataque de su historia. Al parecer salió en algunos medios y hicieron sonar sirenas por todo Israel. Activaron obviamente los sofisticadísimos sistemas antimisiles del país y los dirigentes iraníes afirmaron que el ataque, pretendía ser una advertencia a Israel para que no entrara en guerra directa con el Líbano y que cualquier respuesta de ese país sería respondida con golpes más fuertes y más dolorosos. Es complejo porque al final es un conflicto que está lejos de acabar, todo lo contrario, porque ahora se están sumando nuevos elementos que son cada vez más difíciles. O sea, ya en un año, no sé si se acuerdan, estuvimos cerca de generar conversaciones en Gaza. Ahora que hay más actores involucrados va a ser más hay una espiral, difícil. hay una escalada que hace que las posibilidades de una tregua o un cese de hostilidades se alejen completamente. Absolutamente. Con Yemen, Y por además. lo mismo, con ese nivel de incertidumbre, cuando ya tienes a varios actores en la región, la economía se ve directamente afectada, porque sabemos que la economía funciona mucho en base a las expectativas, ¿no? Sí. Y cuando hay Temores. nerviosismo de lo que viene por delante, eso tiene impacto inmediato en los mercados, en una zona donde el tema del petróleo es clave, entonces uno dice cuánto nos va a subir inmediatamente el barril Claro. de crudo, Y todo ¿no? lo que eso Empiezan implica, todas porque las preguntas. Y sabemos por experiencias anteriores que cuando a nosotros nos sube el petróleo, sube todo, porque Exacto. cualquier cosa que se mueva en Chile, una lechuga, Totalmente. parte del costo de la lechuga que uno se come en Santiago, está incorporado el flete, Exacto. ¿no? Y eso es benzina. Y súmale además, desde el punto de vista económico, Mateo y Andrea, lo que está pasando en Yemen, ¿no? Con Los rebeldes hutíes que son que ahora están pro-iraníes. mandando y que tienen tomado buena parte de control de navegación, ¿no? Lo que implica que muchos barcos tienen que darse vueltas más largas, encareciendo los costos también. Muy complejo. A ver, partamos por el petróleo. Los precios del crudo han subido sostenidamente ante la preocupación por una posible interrupción de la producción tras el ataque de Irán a Israel de ayer. ¿Ya? O sea, los analistas creen que los precios del petróleo podrían seguir subiendo si se intensifican las acciones y las tensiones geopolíticas. ¿Y por qué? Bueno, porque Irán es uno de los 10 mayores productores de petróleo en el mundo. Superó y además está en una muy buena racha. O sea, no solamente es uno de los principales productores, sino que además está en una buena racha. Superó los 3,3 millones de barriles diarios en agosto, que es la cantidad más alta de los últimos 5 años según la OPEP.
¿ya? Irán exporta la mitad de su producción, lo que representa aproximadamente el 2 a 3% del suministro mundial. Ese es un tema que, como bien dijo Paula, el petróleo es una cosa, pero el petróleo influye en muchísimas industrias, por no decir todas las industrias. El dólar también, obviamente, creció de forma importante. La semana pasada estaba bajo los 900. Hoy la divisa norteamericana superó los 910 pesos. Y además el dólar index, que compara el dólar con una canasta de 6 pares globales, escaló cerca del 0,3%. Y bueno, los mercados bursátiles, que son los primeros que generan un termómetro de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al final ellos mezclan una serie de cosas, ¿no? O sea, ellos tienen analistas que están viendo la situación macroeconómica, pero también ven industrias, ven commodities, ven compañías que están metidas, digamos, tanto en Israel como en otras locaciones de Medio Oriente. También han sufrido bajas, ¿ya? O sea, ayer el Nasdaq cayó un 1,5%, el S&P casi un 1%, el Dow Jones también cerca de 0,4%, el Bitcoin bajó también 4%. Hoy martes, eso sí, Wall Street se mantuvo más plano. Y en Chile también hay resultados negativos durante los últimos 2 días, que había una escalada bélica importante. El S&P IPSA bajó 0,88% hoy, repitiendo su comportamiento visto en medio de las caídas generalizadas por las bolsas en la jornada previa. O sea, no solamente ha sido en Chile, sino que también mucho en Europa, especialmente en los países del sur de Europa. A ver, pero yo les quería decir que si bien gran parte del mercado está pesimista, por lo menos en el corto plazo, generalmente hay ganadores. O sea, generalmente cuando pasan este tipo de cosas, la gran mayoría de las acciones cae y es la tendencia, pero hay ganadores, ¿ya? ¿Y cuáles son estas industrias ganadoras? Bueno, una, por excelencia, son los commodities o los activos menos volátiles. Por ejemplo, el oro, que es considerado el activo refugio. Generalmente, cuando la gente tiene miedo, compra más oro para refugiar, digamos, porque es un activo que es muy poco volátil. El Andrés anda vitrinando collares en la vida, bien pajarito. Dice que era el cyber, pero no, era el refugio. Ya me estaba adelantando. Y también en estos periodos, digamos, de alta tensión bélica, es común que compañías dedicadas al negocio, por ejemplo, aeroespacial, robótica, militar, de defensa, crezcan en resultados bursátiles de forma muy importante. Y es una respuesta bien fría, pero no de resultados. Muchas empresas suben, aunque no tengan vínculo con lo que está pasando en Medio Oriente, pero como funcionan dentro de una industria, digamos, de defensa, igual suben por rebote. ¿Por qué? Porque están dentro de fondos de inversión que, digamos, que invierten en defensa, etcétera. Y algunas de estas empresas, para que ustedes le tengan un ojo, que están creciendo, son Northrop Grumman, General Dynamics, CAS International y BWX Technologies. Todas estas tienen resultados positivos en los últimos 5 días. Tema complejo. Tenemos muchos capítulos quizás para ver otras ramificaciones económicas, pero es bien interesante verlo porque hay ganadores, hay perdedores, hay pesimismo y también hay preocupación, obviamente, por lo que está pasando en Medio Oriente. Y vamos a estar actualizando también lo último en un ratito más en nuestro bloque internacional. Mateo Nava, subeditor del DF+, muchísimas gracias por acompañarnos. Que les vaya bien, chao. chao. Esté muy bien. También. Son las 6:53. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo.